estamos muy felices y creo que independientemente de lo contentos y felices que nosotros estemos, creo que hay un sector, un grupo, hay una nación que está mucho más feliz, más contenta y me quiero identificar con ello, es Argentina. Quiero felicitarles, quiero felicitar a los argentinos porque han ganado y la verdad que yo sé que, que están súper contentos. Para los que no nos ven, tenemos un tercio o un porcentaje de la iglesia con las camisetas todas hoy puestas de Argentina representando a la ganadora. Así que estamos contentos y creo que en este caso la iglesia del Señor siempre es ganadora. Amén. Así que estamos contentos también de meterle goles al enemigo y vamos a declarar que la victoria es para nosotros, para los hijos del Señor. Amén. ¿Estamos felices? Deseo que la palabra que hoy vamos a estar compartiendo pueda bendecirte y pueda también abrir tu entendimiento y puedas comprender la importancia de redireccionarnos y enfocarnos si por alguna razón nos hemos salido de la ruta, nos hemos salido de la carretera y nos hemos desviado hacia otras direcciones. En Alaska, no es porque yo haya ido, sino porque lo he leído, en Alaska las distancias son muy largas. Yo recuerdo las veces que he estado en Argentina, y ocurre exactamente lo mismo. Las distancias son tan largas que cuando tú tienes a lo mejor que irte de una ciudad a otra, tienes 2000 kilómetros y las carreteras son larguísimas, pareciera que nunca tienen fin y se vuelven monótonas. Pero en Alaska ellos tienen siempre, en esas carreteras tan largas, siempre tienen las señales donde indican cuidado, peligro, hay canguros sueltos. Entonces el conductor o el viandante que va conduciendo, mientras ve las señales, capta su atención y va con esa precaución, cuidado que puede salir algún canguro y puede ser que tenga un accidente. Pero cuando tú ya ves las señales tantas veces a lo largo de la carretera, llega un momento que entras en esa monotonía de la conducción y como que pierdes el interés. Ellos, sabiendo del peligro de que ocurra a los conductores, tuvieron una forma muy simpática de cómo mantener alerta a los conductores, y es que cada cierto tiempo, cuando ya has visto tantas señales, peligro canguros, de pronto te aparece una señal que hace que llame tu atención y que te sobresaltes, y donde ves que, cuidado, peligro, unicornios sueltos. Cuando uno ve unicornio, rápidamente dice, pero ¿esto qué es? ¿Verdad? ¿Es mentira? Hasta que tu cerebro rápidamente dice, bueno, pues si los unicornios no existen. Y lo hacen de una manera graciosa y simpática, simplemente para que no se duerma el conductor, sino que esté siempre atento y pendiente. Cuando yo leí eso, entendí que de la misma manera que los de Alaska ponen esa señal para mantener alerta al conductor, creo que Dios a lo largo de todo lo que nos está hablando nos ha ido indicando señales para que nosotros podamos mantenernos fijos en la carretera y no desviarnos y tampoco entrar en esa monotonía que nos lleva a estar despistados, a estar fuera, como yo digo, de la realidad o ausentes del presente que nos toca vivir. Creo que muchos en la vida cristiana han puesto el piloto automático. Poner el piloto automático significa, bueno, sé hacer todas las cosas ya por rutina o por monotonía y pareciera que todos los días son iguales. Te levantas por la mañana y haces todas las cosas, pero a veces hacemos las cosas sin ser conscientes de lo que nosotros estamos haciendo. No sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado que cuando a veces mi esposa me dice, tienes que bajarte esa bolsa, esa otra bolsa, y también la bolsa de la basura, y es a lo mejor una bolsa pequeña de esas normales de compra, y tú coges todas las bolsas, y como tienes tantas cosas en la cabeza, sales y te vas con todas las bolsas, las que tienes que dejar en el coche, y sin darte cuenta, por lo menos a mí me ha pasado, me he llevado la basura conmigo lo menos no sé cuánto tiempo, hasta que he dicho, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué hago con la basura? Y la he tirado y la he sacado.
somos así y creo que corremos el peligro de entrar en una monotonía cristiana donde hacemos las cosas simplemente por hacer, porque ya sabemos cómo se hacen. Y esto tanto en la vida espiritual tiene que ver mucho también, que hoy en día el cristiano ya piensa que su relación con Dios está bien y que no necesita mejorarla, y eso lo lleva a dejar a un lado el arrepentimiento. Y el arrepentimiento creo que es algo que diariamente debemos de hacerlo, porque eso significa que estamos en un progreso continuo de mejoramiento. Y creemos que cuando llevamos un montón de tiempo en el Señor, como ya sabemos cómo funciona toda la mecánica espiritual, pensamos que estamos bien y que no necesitamos. Y la palabra de hoy es dirigida como una advertencia hacia todos nosotros. Cuidado con el peligro de la monotonía que nos lleva a los descuidos en nuestra vida, a dejar nuestra relación con Dios, a dejar de chequearnos, de mirarnos para adentro y de decirle al Espíritu Santo que siga trabajando en nuestra vida y que siga esa obra de perfección que solamente Él puede hacer. Por eso creo que todo lo que hemos vivido a lo largo de este tiempo son señales que el Espíritu Santo nos ha ido indicando, señales como por ejemplo: mantente siempre mirándote en el espejo de mi palabra. Recuerda que lo que contemplas es lo que reflejas. El Espíritu Santo nos ha estado hablando a través de estas series la importancia de estar contemplando la gloria de Dios para poder reflejarla. El Espíritu Santo nos está hablando hasta este mismo jueves de qué equipo eres, la importancia de ser de los que se quejan o ser de los que realmente alaban al Señor, de ser los que añoran las cosas pasadas y se van a perder que la gloria venidera será mucho más grande que la que hemos visto nunca jamás. ¿Cuántos pueden creerlo? Si yo fuera usted, aplaudiría por esto. Señales que tenemos que tener en cuenta y que son muy, pero que muy importantes. Creo que el peligro de la monotonía de entrar a inclusive en nuestras iglesias adoramos y diezmamos ya de una forma mecánica. Si usted se da cuenta, ha visto personas inclusive que no han cambiado ni siquiera su forma de adorar a Dios. Y creo que la alabanza es algo que tiene que estar en un continuo progreso en nuestra vida. Gente que usted se ve que se pone a adorar al Señor y hace así, levanta su manita, se queda así y no hace más nada. Sus mismos movimientos son los estáticos de siempre. Que la Biblia dice que alabemos al Señor con toda clase de instrumentos, pero también con las expresiones de nuestro cuerpo. Y creo que una forma que indica una buena relación con el Espíritu Santo es cuando hay libertad a la hora de adorar a Dios. Cuando tú te sientes cohibido, te sientes intimidado, te cuesta levantar tus brazos, te cuesta manifestar o expresar la grandeza de tu Dios, creo que habla de que nuestra relación con Dios está deficiente o es pésima y necesitamos una llamada de atención del Espíritu Santo para volver a conectarnos a la fuente y volver a sentir esos ríos de agua viva que corran por dentro de nuestro ser y que podamos sentir el gozo de la salvación, la alegría y la pasión por la presencia del Señor. Amén. ¿No le parece increíble? Por eso, cuidado porque todo lo que el Espíritu Santo nos está hablando, y esta es otra señal, es muy importante que tu vida esté en un continuo crecimiento, pero al mismo tiempo dando fruto. Jesús lo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí lleva fruto. Repito esta palabra: el que permanece en mí lleva fruto. Por eso Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Jesús puso el ejemplo de la parábola de la higuera, que se acercó bonita por fuera, una fachada que llamaba la atención, pero se acerca y no había fruto. Lo que Jesús estaba queriendo mostrar es que de qué sirve una vida que tenga una buena imagen externa, pero cuando te acerca ahí no haya sustancia, no haya nada con lo que tú puedas alimentar a las personas. No haya nada con que la gente pueda venir a ti y pueda comer del fruto de la vida que el Espíritu Santo ha depositado en cada uno de nosotros. No dar fruto no solamente
es un problema que te vuelve a ti inútil, sino que vuelve inútil también todo tu entorno, todo lo que hay a tu alrededor. Recuerda que ser útil significa hacer más de lo que se espera de nosotros. Y creo que esta es una responsabilidad nuestra como cristianos, como hijos de Dios, y la advertencia del Espíritu del Señor en este tiempo es que nos demos cuenta que corremos un peligro, y es el peligro que la humanidad hoy está viviendo, que podemos perder la gloria de Dios simplemente por buscar nuestra complacencia, buscar nuestra autocomplacencia. Es un peligro impresionante. ¿Qué es la autocomplacencia? Es cuando damos prioridad a nuestros deseos por encima de lo que Dios nos está demandando. Creo que ese es el peligro, la estrategia que Satanás usó para hacer caer a Jesús en el desierto. ¿Recuerdan? Cuando Jesús estaba en el desierto, se acerca a Satanás y él, teniendo hambre, le dice, dile que estas piedras se conviertan en pan. Y luego le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adoraras. Creo que hoy en día el peligro del siglo XXI es la autocomplacencia personal, el descuido de no importarnos las cosas de Dios, porque estamos más empeñados en satisfacer nuestros gustos, nuestros deseos o nuestras apetencias. Eso nos va a llevar a salirnos de la ruta, a que caigamos en los diferentes engaños de Satanás. ¿Para qué? Para que terminamos haciéndonos propios dioses nuestros, a los cuales terminaremos adorándoles. Pero creo que el Espíritu de Cristo, el que se levantó y se puso en pie y le dijo a Satanás, escrito está que solamente a tu Dios adorarás y a Él servirás, y yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Señores, este es el momento de que la iglesia se ponga de pie y dice, a mi Dios solamente serviré y a Él honraré. Y estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Levante su brazo y diga, estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. No estás para otra cosa. Cuidado, es un peligro. Y no solamente esto lo vemos que ocurre hoy en día en nosotros. Lo vemos en el pueblo de Israel continuamente. El enemigo siempre ha hecho engañar al pueblo de Dios durante siglos, durante décadas, durante cientos de años. Podemos ver a un pueblo con promesa, un pueblo que había visto la mano de Dios increíblemente, como el mar rojo se abría delante de ellos, como el maná proveía, como las aguas amargas se convertían en dulce, como la bendición de Dios siempre estaba con ellos, y ellos se convertían en unos quejicas, empezaban a volverse en contra de Dios. Apenas había un incidente donde se veían un poco amenazados, rápidamente a quejarse. ¿No te suena familiar? ¿Cuántos en este lugar han visto la bendición de Dios en algún momento de su vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos han visto la mano liberadora de Dios que te ha librado del yugo de Satanás, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de cualquier atadura? ¿Has visto cómo Dios nunca se le hace tarde? Para los que no lo sepan, a Dios nunca se le hace tarde. Recuerden una prédica que compartí hace mucho tiempo. ¿Cuándo vas a ver a Dios? Cuando lo necesites. Ni antes ni después, solo cuando lo necesites. Y es una pura realidad. Yo lo he vivido, lo he experimentado en cientos de ocasiones y siempre, pero nosotros queremos ver a Dios antes de lo necesario o después, pero no, Dios es tan, como yo digo, tan exacto, que cuando llega ahí el momento que dices, o me ayudas, o no sé cómo hago esto, ahí es cuando vas a ver a Dios. En el último momento Él va a sacarte a flote. ¿Lo puedes creer? Creo que lo has vivido, lo has visto. Y creo que se nos olvida muy pronto todas las cosas buenas que Dios ha hecho, y somos muy rápidos en entrar en la queja, en la murmuración, en la crítica. Y venimos al Señor ahí y pareciera que somos tan similar al pueblo de Israel. Somos tan similar que el pueblo de Israel, viendo todo eso, rápidamente se queja porque venían los egipcios detrás de ellos. Para esto nos saca Dios aquí, para dejarnos ahora morir, para ver que caemos en manos de nuestros enemigos.
O Moisés se va a buscar la gloria de Dios al monte y cuando desciende y baja se encuentra un pueblo que había visto los milagros del Señor adorando a otro Dios, a un becerro. Nosotros no es que seamos muy diferentes del pueblo de Israel, somos iguales. A medida que tienes un defraude o ya no salen las cosas como tú quieres, comienzas a buscar otros dioses, comienzas a alejarte del Señor y comienzas a dedicarle. Yo siempre digo que a lo que tú amas le dedicas tiempo. Repito esta palabra, a lo que tú amas le dedicas tiempo. Si tú me dices que amas a Dios, pero nunca tienes tiempo para Dios, nunca tienes tiempo para hablar con Él, no tienes tiempo para venir a la iglesia, la gente que saca tantos pretextos. Hay gente, y lo hemos dicho en cientos ocasiones y es real, están durante un montón de tiempo, no tienen trabajo. Señor, dame un trabajo. Dios los bendice, le da un trabajo. Pastor, ahora no puedo venir a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Entonces a veces el Señor, como al pueblo de Israel, tiene que sacarnos al desierto, meternos en un proceso de dar vueltas y no ir a ninguna parte. ¿Para qué? Para tratar con nuestro corazón. ¿Para qué? Para formarlo y que para aprendamos a saber relacionarnos con nuestro Creador. Pero no solamente fue en el tiempo de Moisés, sino también Salomón, el representante del Dios verdadero, el que había tenido principios de su padre David, el que había hecho una casa que era formidable, atractiva, impresionante. Cuando la gente la veía, decía, no hay templo como el templo de Salomón. Salomón terminó por dejándose sucumbir, por no atender a las señales. Poco a poco fue adorando a los dioses de sus mujeres. Y la lista sería interminable. Los asirios llevan al reino del norte al exilio, los babilonios llevaron después a los del sur, y los judíos entraron en un exilio, en un castigo que decía que había venido de parte de Dios durante 70 años, esclavos en Babilonia. Y ahora ellos decían, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y entonces Dios una vez más tiene misericordia del pueblo, y en el libro de Esdras se ve el plan de Dios de rescate para con nosotros. ¿No le parece increíble que Dios siempre tiene un plan de rescate a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra osadía, de nuestro desprecio, de nuestro desamor hacia Él? Dios siempre tiene un plan de rescate. Por eso yo digo, no se trata de lo que tú ames a Dios, sino de lo que Dios te ama a ti, que es la gran diferencia. No se trata de que usted haya hecho un pacto con Dios, se trata de que Dios hizo un pacto contigo. Y por eso Él dice, con gran amor eterno sea amado, que por eso prolongo mi misericordia sobre tu vida. No se trata, y vivir bajo el pacto significa que aunque tú le hagas tantos desprecios a Dios, Él sigue siendo fiel con su amor hacia todos nosotros. Si yo fuera usted, por esto le daría un fuerte aplauso al Señor, por el amor de Dios que es incomprensible. Amén. Y cuando Dios, a través de Esdras, comienza a restituir todas las cosas, comienza a identificar al pueblo, a darle, por así decir, una autoestima fuerte, a darle una identidad. Sois el pueblo de Dios. Y ahora voy a ayudar a reconstruir el templo. Y comienza ahí el libro a reconstruir el templo, los judíos contentos, con identidad. Y uno pareciera decirle, todo lo que estoy viendo que Dios está conmigo me tiene que llevar a ser más agradecido con Dios. Pues todo lo contrario. Aún después de ver que Dios los dignifica, que Dios les da la oportunidad de que tengan su propio templo donde adorar, aún de vuelta a ellos rápidamente son ingratos, desagradecidos, y ellos comienzan a vivir una vida de queja y de queja contra todas las cosas. Inclusive se vuelven en contra del mismo Dios que lo había bendecido y los había ayudado durante tanto tiempo. Y hoy en día me quiero basar en un libro que es extraordinario, un profeta que llama la atención al pueblo, el profeta Malaquías. Y le invito, si son tan amables, que se vengan conmigo y abran su Biblia en Malaquías capítulo 1, donde usted va a ver a las primeras palabras en el capítulo 1 y versículo 2, que Dios comienza hablándole a un pueblo, diciéndoles y recordándoles que les ama.
Y una vez más estamos aquí para ustedes, para los que nos ven, diciéndole: Dios te ama a pesar de tu desprecio al Señor. Dios te ama a pesar de tu alejamiento, a pesar de que realmente tu conducta hacia Él ha sido deplorable. Dios te sigue amando. Pero como dice la Biblia, Dios al que ama también corrige. Porque si no, la Biblia nos dice a nosotros como padres que si tú no corriges a tu hijo, se convierte en un bastardo. Y nosotros a veces, cuando no recibimos la corrección del Señor, nos convertimos en bastardo. Nos creemos genios de nuestra propia vida, del invento de nuestra vida. Queremos conducirla, queremos manejarla nosotros, y luego nos pegamos, como yo digo, tropiezos, o tenemos accidentes en la vida que necesitamos volver de vuelta al taller y decirle: arréglame tú, porque si no, no hay quien pueda arreglarme. Y Dios es su misericordia. Por eso cuando Jesús llega a Jerusalén montado en aquel pollino y se pone delante de esa ciudad, lo primero que hace es llorar. Y llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, pero tú no quisisteis? ¿Cuántas veces Dios te ha recogido a ti de la mugre, del fango? ¿Cuántas veces te ha recogido? ¿Cuántas? Si yo les dijera ahora a ustedes cuántas veces le han fallado a Dios, les garantizo que le faltaban manos para levantar. A todos nos faltarían manos para levantar. Pero sin embargo, el deseo de Dios para con su pueblo Israel y para con nosotros es el mismo. Tantas veces, eso es lo que no entiendo. Y por eso es que esto simplemente sería ya una razón para estar enamoradísimos de Jesús. Enamoradísimos de un padre amoroso que ama a sus hijos, aunque son rebeldes, obstinados, maleducados. Nos ama y le dice: si tú vuelves a mí, yo te recibo con los brazos abiertos. ¿No le parece extraordinario el amor de Cristo? Es impresionante. Y comienza Malaquías en el capítulo 1, versículo 2, diciéndole: yo os he amado, dice el Señor. Pero los sinvergüenzas del pueblo de Israel responden en el versículo 2, dice: ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Cuando yo leí eso, dice, me paré a pensar, dije: ¿cómo son tan atrevidos? ¿Cómo puede ser que hayan visto tanto el amor de Dios en tantas ocasiones en su vida? Estamos hablando a un pueblo que ha tenido la oportunidad de tener la identidad, de decir: somos judíos y el pueblo de Dios está con nosotros, somos el pueblo de Dios. Ahora Dios nos está ayudando a reconstruir nuestro templo, y aún le dicen a Dios: ¿en qué nos has ayudado? ¿Cómo puede ser que un pueblo ponga en duda el amor de Dios? Cuando yo leía esto dije: no somos muy diferentes nosotros, somos igual. Amén. Cuando nos pasa algo, lo más mínimo, empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a decirle: pues Dios no me ha hecho tanto, pues Dios no me ha ayudado tanto como es. Y comenzamos a decir: he sido yo el que he tenido delante. Y comenzamos a dejar a un lado todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Así somos igual. Y luego Dios dirige en el capítulo 1, versículo 6, a sus sacerdotes que habían sido contagiados por el mismo espíritu de ingratitud que tenía el pueblo. Y cuando yo leí esto, dije: cuidado, porque cuando hay una multitud que tiene un pensamiento, una idea, recuerde lo que venimos oyendo con la prédica del jueves también, cuando de qué equipo eres, habla perfectamente. Recuerden cuando fueron a tomar la tierra prometida, hubieron 10 que dijeron: es imposible, y 2 dijeron que es posible. Por culpa de eso, de la opinión generalizada, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Y en este caso puedo ver cómo también hicieron desfallecer el corazón, contaminar el corazón de los que ministraban, de los sacerdotes. Y si usted lee Dios tiene que hablar a través del profeta Malaquías, y dijo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra?, dice Dios. Y si yo soy señor, ¿dónde está vuestro temor? ¿Por qué habéis dejado de servirme? ¿Por qué cada uno anda haciendo lo que le da la gana y viviendo como quiere? Dios tiene que reclamarle y decirle: si soy vuestro padre,
¿dónde está mi honra? ¿Será que nosotros nos hemos acostumbrado, hemos entrado en esta monotonía religiosa que hemos dejado a honrar a Dios con nuestra vida? ¿Que hemos dejado de servirle con excelencia? Esto me recuerda a otro profeta, el profeta Ageo, que cuando el pueblo de Israel se vuelve de la misma manera, se aleja de Dios, y cada uno en su negocio, cada uno en su casa, cada uno artesonando, poniendo bonita su casa, pero decían que la casa de Dios no hacía falta hacerle nada. Y el profeta le redarguye y le dice: con que vosotros tenéis vuestras casas, que no falta detalle alguno, y decís que la casa de Dios no necesita nada. Y les da una reprimenda, le dice: arrepentíos, arrepentíos, porque lo único que manifiesta eso es que tu corazón ha dejado de amar a Dios como si Él se lo merece. Cuando entramos en esa monotonía, comenzamos nosotros a preocuparnos más de nuestros intereses que de los intereses de Dios. Y creo que ante las ofertas del mundo, donde quieren absorbernos por completo para que descuidemos nuestra adoración a Dios, y cuando digo adoración no solamente venir a cantar, sino servirle a Dios con excelencia, comenzamos a hacerlo de cualquier manera. Entonces la palabra de Malaquías a los sacerdotes dice: ustedes menosprecian al Señor e encima ofrecen sacrificios inmundos. En la antigüedad no se podía ofrecer un pan con levadura, era un pecado. O animales que estuvieran defectuosos no podían ofrecérselo al Señor en sacrificio, era una ley, era un mandato. Y ellos se lo habían pasado, como yo digo, por el forro, y andaba cada uno y hacía y servía a Dios de cualquier forma, servía a Dios de cualquier manera. Cuando yo leo esto, entiendo el problema de caer en una monotonía de servir al Señor es que nos lleve al descuido en todo lo que hagamos, que lo hagamos de cualquier forma. Sea que estés ahí sirviendo, limpiando, hacerle, tú quieres decir, bueno, la lejía que vale más barata, esta misma se la voy a dar a la iglesia. Tú dices, bueno, el ambientador bueno para mi casa, y el que no quiero, entonces lo llevo a la iglesia. Como muchos hermanitos que me llaman a mí y me dicen: pastor, ellos han comprado el último mueble más bonito y se lo ponen en su casa, y me llaman y me dicen: pastor, tengo un mueble viejo que lo voy a retirar, te llamo por si lo quieres para la iglesia. ¿No se da cuenta usted que nuestro servicio a Dios está más orientado bajo el gobierno de nuestro egoísmo que bajo el entendimiento de lo que Cristo se merece? Esto nos tiene que hacer reflexionar, son señales, advertencias del Espíritu Santo. Y diga conmigo: para Dios lo mejor, para Dios lo mejor, para Dios lo mejor, para Dios lo mejor de tu vida, de tu casa, de tu tiempo. A Dios no le puede dar las migajas, porque Dios no lo hace contigo. A Dios no le puedes dar de lo que te sobra. Siempre Dios llamó la atención del corazón de la gente. Un día cogió a sus discípulos y dijo: les voy a dar una enseñanza. Miren, todos iban a dar su ofrenda, su diezmo, y cuando llegaba dice: miren esa viejecita, solamente tiene 2 blancas, no tiene, pero lo da de lo que realmente sus recursos, de lo único que tiene. Los demás dan lo que les sobra. Y este es el concepto hoy en día. Por eso esta llamada de atención es para que hagamos lo que tengamos que hacer, para corregir lo que tengamos que corregir, que Dios es lo primero. Tu mejor servicio tiene que ser para el Señor. Tú no puedes hacer las cosas de cualquier manera. Pues cuidado, porque la palabra no es solo para el pueblo, sino también para los sacerdotes, los que ministraban. Usted no puede venir delante aquí y dar lo que sea. Usted, cada vez que se suba a un púlpito, tiene que buscar la presencia de Dios, tiene que buscar la guía del Espíritu Santo y dile: Señor, dame el mejor maná para el pueblo, para que ellos coman bien y sean alimentados. Y entonces se les llama y dice: vosotros sacerdotes, en el 1, 12, 13, que profanáis cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y decís que su alimento es despreciable, y además habéis dicho: qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor. Gente que aún está ministrando y se está quejando.
Y es la advertencia de Dios: cuando hagas algo, hazlo bien, porque si lo haces quejando, no te sirve para nada. ¿Cuántos están conmigo? A los que están abajo y a los que están arriba. Si vas a hacer algo, hazlo con excelencia para el Señor, tu mejor tiempo. Por eso cuando se habla de amar a Dios, en el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. A Dios tienes que darle tu fuerza, tu juventud. Cuando estés ya viejo, que te salgan todas las enfermedades, ¿qué vas a poder darle al Señor? Es ahora que tenemos vigor, es ahora cuando más enamorado, más apasionado, es ahora cuando debemos de estar enamorados. Y yo siempre digo que la expresión de una buena relación con Dios es como nosotros nos manejamos dentro de la iglesia. ¿Saben por qué la iglesia es necesaria? Primero, porque es la novia de Cristo. Segundo, porque es su prometida, la cual está limpiando y perfeccionando para que un día esté bien presentada delante de Él. Y segundo, porque es el lugar donde nosotros somos moldeados nuestro carácter, donde nos rozamos y nos vamos puliendo. Y el Espíritu Santo va tratando para que sepamos trabajar como cuerpo, para que la presencia de Dios siempre pueda residir en medio nuestro. ¿No le parece increíble? Y a veces nos quejamos: si hace frío, porque hace frío, no voy a la iglesia. Si hace calor, hace demasiado calor, 41 grados. Qué tostón ir a la iglesia. El desorden en nuestras prioridades nos ha llevado a esos descuidos, donde comenzamos a hacernos dioses propios de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, de nuestras cosas, y comenzamos a darle a Dios lo que nos sobra, lo que no sirve, lo defectuoso, y Dios le llama la atención. Estaban descuidando inclusive su culto, despreciaban aún la provisión de lo que Dios le estaba dando. Y en el capítulo 2 de Malaquías, versículo 17, el profeta habla y dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Hello, mírenme. A veces hacemos cansar a Dios con nuestra ingratitud. Normalmente nos quejamos más por cosas que no necesitamos que porque sustento y abrigo siempre tenemos, gracias al Señor. Pero nos quejamos más por cosas que no tienen sentido. Y el caminar de esta manera, dice la Biblia, que hacemos que el Señor se canse con nuestras palabras. Que esto nos sirva para decir: basta ya de quejarse por quejarse. Creo que no estoy dando ni el 10% de lo que se merece el Señor que yo le dé con mi vida. Creo que este es un momento para decir: Dios, tú eres lo primero y lo más importante. Te invito a que lo repitas conmigo: tú eres lo primero y lo más importante. Por encima de tu marido, Dios. Por encima de tu mujer, Dios. Por encima de tus hijos, Dios. Por encima de tu trabajo, Dios. No se puede cambiar esas prioridades. Y el profeta le dice: cualquiera que hace mal agrada a Dios, en los tales se complace, o si no. En pocas palabras, se había vuelto tan corrupto el corazón de los sacerdotes que estaban poniendo al revés la verdad de Dios, diciendo que Dios se agradaba más de lo malo que de lo bueno. Son las mismas palabras que Jesús dijo: ay de aquellos a los que llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Se puede ser que vengamos a la iglesia y nuestro corazón se vuelva corrupto, se vuelva podrido, lleno de basura, que comencemos hasta inclusive a malinterpretar y a malenseñar y educar los principios de la palabra de Dios. Sí se puede. Y termina aún esta historia, aún que los mismos sacerdotes hicieron divorcios, hicieron separaciones, y el profeta tiene que llamarle la atención. Y yo doy gracias a Dios que el Espíritu Santo nos está dando tantas señales en este tiempo, que esta es una más para decirnos: cuidado con tus prioridades. Dios es lo primero y no me cansaré de decirlo. Dios es lo primero. Si vas a darle a Dios algo, dale lo mejor, no lo que te sobra, no lo defectuoso. Pero aquí viene la promesa de Dios en el capítulo 3, versículo 1 de Malaquías. Le invito a que se vengan conmigo. El profeta trae un mensaje de esperanza.
Malaquías capítulo 3 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo declaro y profetizo que viene un tiempo donde la presencia de Dios va a sacar lo puro de lo falso. Viene la presencia de Dios donde va a sacar la hojarasca del oro verdadero. Vienen tiempos donde la presencia de Dios va a hacer que la iglesia de Jesucristo se vuelva genuina. Que no estemos jugando a ser cristianos, sino somos cristianos con todas las consecuencias. Que somos capaces de no negar a Dios por ninguna oferta del mundo entero, sino decir: soy un hijo de Dios, no me avergüenzo, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Y esta es la palabra del profeta: enviaré mi ángel a su templo, al que vosotros decís que buscáis, pero no lo buscáis con todo vuestro corazón, porque Dios hay que buscarlo con todo el corazón. Este es el tiempo donde dice un mensajero que prepara el camino para la venida del Señor. Pero me gusta, dice el versículo 2, dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y es que esta es una gran realidad. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, primero tu carne no puede mantenerse. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, es como dice que esa presencia será, cuando Él se manifieste, será como fuego purificador y como jabón de lavadores. Cuando vengan dos cosas, dos elementos: fuego purificador y jabón de lavadores. Cuando venga la presencia de Dios, no solamente te va a limpiar por fuera, sino también te va a limpiar por dentro. Cuando venga la presencia de Dios, aleluya, no solamente que limpiará todas tus vestiduras que están sucias con el jabón de la palabra de Dios, sino también con el fuego del Espíritu Santo purificará ese corazón torcido, desviado, y lo volverá un corazón de carne sensible, dispuesto a servir al Señor. Aleluya, amén. Eso va a ser la presencia de Dios, aleluya. Declaro que el fuego destruirá todas las impurezas que aún todos seguimos teniendo. Por eso manifestamos nuestra condición a la hora de servir al Señor. Y el versículo 3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas de justicia. Levante su brazo y diga: me van a pulir por todos los lados. El Espíritu Santo, viene un tiempo donde nos va a pulir. Eres oro, eres plata, pero hay tanta suciedad. No sé si alguna vez han limpiado plata. ¿Qué le pasa a la plata? Es plata, pero se ensucia, se pone negra. Y necesitamos el alcohol, el líquido. Necesitamos la palabra de Dios que comience a pulirnos para que podamos ser ese oro que trae un servicio que le agrada al Señor, un servicio de justicia, un servicio de verdad. ¿Cuántos creen en esta palabra? Y escuche, porque dice el versículo 4: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra todos los que juran mentiras, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Si algo yo tengo claro, cuando venga el Espíritu Santo, Dios va a traer justicia. Por eso no te preocupes tanto si hoy tu jefe te está estafando. Dios te va a hacer justicia. Levante su brazo y diga: Dios me va a hacer justicia. Tú solamente mantente en la presencia de Dios, sé fiel con Dios, y Dios siempre es tu abogado defensor, estará por tu causa, luchará por ti, te defenderá y te honrará, porque dice la Biblia, y dijo Dios: yo honro a los que me honran. Y ahora quiero que se vengan conmigo. Versículo 6. Por favor, todos leyendo el versículo 6.
porque es una enseñanza, algo que hemos oído durante mucho tiempo, pero una vez más necesario. Está hablando de cómo nosotros debemos hacer las cosas, cómo debemos de conducirnos en la casa del Señor. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Levante su brazo y diga, Dios no cambia. La Biblia lo dice, en Dios no hay sombra de variación. Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros cambiamos. Sí, mira el que está a tu lado, tú también cambia. Hoy está guapísima, simpática porque ha ganado Argentina, pero mañana te sale la gruñona que tienes dentro. No digo por nadie, ¿eh? No me interpreten. Pero es la verdad, nosotros cambiamos. Hoy te quiero, pastor, mañana te odio. Así es. Somos así de cambiantes el ser humano, pero Dios nunca cambia. Yo, Jehová, nunca cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Saben por qué aún estamos nosotros de pie? Porque el amor de Cristo no ha cambiado para nosotros. ¿Saben por qué aún, a pesar de todas las veces que le hemos fallado, cuántas veces hemos deshonrado a Dios con nuestra vida, cuántas veces hemos sido infieles al Señor? ¿Saben por qué no hemos sido consumidos? ¿Por qué estamos aquí? Porque el amor de Dios no cambia. Vamos, denle un fuerte aplauso al amor de Cristo. El amor de Dios no cambia. ¿Cuántas veces me fallaste? ¿Cuántas veces estaré aquí dispuesto para perdonarte? Por eso cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. La ley decía 7, 70, o sea, siempre. Esto es lo extraordinario. Cuando uno entiende el amor de Cristo, es que el amor de Cristo siempre te perdona. Dios siempre te perdona cuando nos venimos arrepentidos delante de Él. Y dice el versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Somos así de infieles, no tenemos en cuenta la palabra de Dios, la menospreciamos, vivimos completamente a nuestro aire, ausentes, sin tener presente que para que todo nos vaya bien es importante que tengamos siempre como guía, brújula, GPS, como quieras llamarlo, tengamos siempre la palabra de Dios como un referente en nuestra vida. Os habéis apartado y no la guardasteis, pero ahora viene una palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es extraordinario que simplemente una acción por tu parte de querer acercarte a Dios, Él dice, venga, yo me acerco a tu lado, aquí estoy, vuelvo a confiar otra vez en ti, vuelvo a darte otra oportunidad. ¿No le parece increíble esto? ¿Cuántas veces yo he orado y digo, Señor, ¿cómo puedes tener tanta paciencia conmigo? No te entiendo. Pero a veces luego Dios me lleva al plano natural de mis hijos. Dice, ¿tú cuánta paciencia tienes tú con tus hijos? Pues mucha más yo tengo contigo. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Y ahora viene toda una enseñanza que cualquier hombre o mujer que la practique entenderá principios de bendición. Dice el versículo 8. Ellos contestaron y dijeron, ¿en qué hemos de volvernos a ti? Y el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado si dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Fíjese el peligro de robarle a Dios. El peligro de quedarte con lo que no es tuyo. El peligro con no tener en cuenta. ¿Saben que simplemente el hecho de no dar tu diezmo o tu ofrenda es decirle, Dios, no me importa lo que tú dices? Dios, me da igual lo que tú digas. Si nosotros tenemos esa actitud, versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y hace un llamamiento y dice, traed todos los diezmos al alfolí, a la caja, y hay alimento en mi casa. Y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde, hasta que sobreabunde. ¿Cuánto han echado una vez agua en un vaso y han seguido y el agua ha sobreabundado por el vaso? Esa es la bendición que Dios tiene por nuestra fidelidad. Hello, ¿cuántos están conmigo? Esa es la bendición que Dios tiene por nuestra fidelidad. Pero no es solamente esa,
sino la que dice el versículo 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra. Y dice, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. En pocas palabras, lo que el Señor está diciendo: si tú me robas, el enemigo tiene una potestad y tiene una autoridad sobre todas tus finanzas, sobre todas tus cosas. Y el Señor dice, en pocas palabras, no funciona nada de lo que haces. Lo que ganas por un lado, lo pierdes por el otro. Es la palabra que dice Ageo 1:6-9: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal, o sea, a tiempo completo, recibe su jornal en saco roto. En pocas palabras, todo lo que ganas se te va como el agua. ¿Cuánto le he experimentado esto alguna vez? Que tú dices, ¿y por qué no llego a fin de mes? Porque te estás quedando con lo que no te corresponde, con lo que es de Dios. Y dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia asunto, a su propia casa. Señores, cuando nosotros le robamos a Dios, no solamente que traemos maldición a nuestra vida. Cuando le robas a Dios tu tiempo, el tiempo que se lo debe de dar a Él, se lo entregas al mundo, se lo entregas, qué sé yo, al trabajo, se lo entregas al ocio inclusive. Por eso yo vengo a decirte que si alguien te quiere invitar a un asado, dile sí, pero después de mi reunión, después de mi culto, no hay ningún problema. Primero es Dios, recuerdo, primero es Dios, primero es Dios, primero es Dios. En las pequeñas cosas nosotros mostramos verdaderamente lo que amamos. Yo siempre digo, a lo que amas le dedicas tiempo. Y termina este versículo, el 12 dice, si hacemos eso, todas las naciones os dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable. ¿Cuántos quieren que cuando la gente te vea a ti diga, no sé qué tiene esta persona, pero es bendecida? Es bienaventurado, es bendecido, es tierra deseable. Y la gente va a venir, yo quiero estar contigo, yo quiero estar a tu lado, porque te vas a volver codiciable, atractivo, no en el sentido físico, en el sentido espiritual, donde la gente dice, no sé qué tiene, no sé qué es, no sé, pero es la presencia de Dios que te vuelve cautivadora y hace que realmente la gente diga, yo quiero estar con esa persona, quiero estar con esta gente. ¿Cuántos quieren que esta iglesia se convierta en tierra deseable? ¿Cuántos lo desean? ¿Cuántos quieren ver que realmente todos los que estamos aquí seamos fructíferos, bendecidos, prósperos, que no nos falte de nada, que la gente aún nos volvamos envidiable? Mira que tiene a tu lado y dile, te vas a volver envidiable, te vas a volver deseable. Eso pasa cuando nosotros somos fieles con nuestro Dios. Quiero terminar en el día de hoy. Todas las señales. No sé si tendrás que ver una señal irreal como la de un unicornio para que Dios llame tu atención de vuelta. Si andas despistado, si has entrado en una monotonía o has puesto el piloto automático, espero que la señal que hoy estás recibiendo te despierte, te haga reaccionar y puedas decir, Señor, gracias por avisarme. Gracias, Dios mío. Voy a tener en cuenta esta palabra, la voy a poner por obra. Tú eres lo primero. Levante su brazo y diga, tú eres lo primero, tú eres lo primero. Y esto implica todo lo que rodea a mi vida. Dios es lo primero. Cuando cobres tu primer sueldo, no digas primero el alquiler, la luz, el agua, el coche, no, primero Dios. Y cuando primero es Dios, el resto, dice, es guardado, el resto es protegido. Dios te garantiza tu cuidado de todo lo tuyo, de todo lo de tu familia, por la fidelidad de un pueblo que ama a Dios no de palabras, sino de hechos demostrativos,
con la vida, con la conducta y con las prioridades que de alguna manera reflejan que Dios es lo más importante. Sea lo cual sea tu servicio, dale lo mejor al Señor. Recuerda que a Dios no le puedes dar nada defectuoso. Por eso, si tienen que invitar a un asado al pastor, no vayan ahí a la oferta de 3x2 de hamburguesa. Compre la hamburguesa de vacuno más gorda, más vacuna, porque el que lo hace con uno de estos más pequeños, también lo hace conmigo, dice el Señor. Si lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿A cuánto le habló el Señor en este día?